Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a intentar hacer un pequeño tutorial muy sencillo, muy básico, los primeros pasos para instalar Hackintosh en una placa base china, en una Guananchi X99F8. Y antes de empezar con este tinglado, pues me gustaría enseñar los componentes más sencillos que podamos a poder utilizar para conseguir hacer un Hackintosh medianamente utilizable. Y lo primero, pues enseñaros la placa base que se va a utilizar. Si vosotros utilizáis otra placa base también china, tenéis que saber qué sonido tenéis, qué ALC tenéis. Luego todo esto lo vamos a ver más adelante. Aquí veis que esta lleva una ALC 892. Muy importante también conocer estos datos, pero en principio con esta placa base es muy sencilla, no vamos a tener ningún tipo de problema y va a funcionar todo bien. Y ahora quiero también contaros las tarjetas gráficas que yo os recomiendo, que va a ser lo más sencillo si queréis sacarle todo el partido a un Mac, y es utilizar una tarjeta gráfica que sea compatible con el sistema operativo Mac, que sea reconocible por él. Y como podéis ver, aquí tenéis alguna de ellas. Nosotros vamos a utilizar una Radeon RX 560, una Sapphire. Lo suyo sería utilizar esta, una tarjeta buena, una tarjeta potente, que no vamos a tener ningún tipo de problema, de 256 bits, y vamos a poder hacer muchísimas cosas con ella. Esta sería sin duda la más recomendada. Como sabéis, ahora las tarjetas gráficas es un imposible, no hay stock de nada, no hay nada. Y bueno, yo os recomiendo estas, las AMD Radeon, que son compatibles, no vamos a tener que hacer absolutamente nada y vamos a poder trabajar con ellas bastante bien. Bueno, aquí luego tenéis otras tarjetas que yo desconozco, no he buscado información con ellas ni sé nada de ellas. Lo suyo sería trabajar con una tarjeta que Mac reconozca, que esté integrada en el sistema operativo, para no tener que estar configurando o haciendo cosas extrañas, que nos va a costar muchísimo trabajo. Bueno, una vez dicho esto, voy a intentar explicar un poquito cómo funciona Hackintosh. Si estoy equivocado o queréis poner vuestra impresión, lo podéis poner en los comentarios o preguntar cualquier cosa. Bueno, ya sabéis que Hackintosh sirve para poder instalar la versión MacOS en PCs no soportados por Mac, que no los vende Mac. Y en principio lo que va a hacer este sistema es enmascarar el hardware de nuestro ordenador para que pase inadvertido por el software y podamos instalarlo. Y hay dos versiones, o yo conozco dos versiones para poder instalar Mac, y una de ellas es Clover, que es la que vamos a utilizar, y otra es OpenCore. Y bueno, Clover lo que va a hacer es un programa que se ejecuta al inicio del ordenador, es un gestor de arranque. Ahí lo estáis viendo, el Clover configurador para configurar Clover. Y Clover lo que va a hacer es un gestor de arranque en el cual antes de arrancar el ordenador va a pasar unos datos al sistema operativo o una información para que Mac o para que el sistema operativo no se dé cuenta que lo estamos instalando en un equipo no soportado por Apple, por la empresa Apple. Clover lo que va a hacer es cargar unos drivers, un firmware que se llama Kets, unos archivos que se llama Kets, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y es básicamente en lo que consiste, intentar engañar, enmascarar nuestro hardware para que el software no se dé cuenta y lo podamos instalar y podamos disfrutar de este sistema operativo. Y principalmente es eso, intentar enmascarar el hardware de nuestro ordenador para que el sistema operativo pase inadvertido. Bueno, ahora sí vamos a empezar ya con el tutorial de este Hackintosh en una Guananchi X99F8 con un Intel Xeon 2680V3, que está hecho el Turbo Boss, no he tocado nada, no he modificado la BIOS para instalar Hackintosh. Así que sí, luego cuando volvamos a Windows vamos a tener hecho el Turbo Boss, el menos 70, menos 50. Bueno, en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces, vamos a entrar en la página web que estáis viendo en pantalla y nos vamos a descargar Catalina, que es el que menos problemas da. Luego ya lo intentaremos con Big Sur y vamos a descargar el enlace. Vamos a esperar un rato porque pesa bastante. Lo vamos a descomprimir en una carpeta, la carpeta que queráis vosotros. Ahí estáis viendo que pesa 7,8 gigas. Luego lo vamos a descomprimir con WinRAR o con WinZip o con el programa que tengáis. Lo vamos a copiar o lo vamos a pasar a un USB. Yo voy a utilizar uno de 32, pero podéis utilizar cualquiera que sea superior a 16. Con 8 nos va a entrar.
Y para poder flashear la memoria vamos a necesitar este programa, Balena Etcher. Lo vamos a descargar, también os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y nada, muy sencillo los primeros pasos, simplemente es descomprimir. Una vez que lo tengamos descomprimido, vamos a abrir el programa Balena Etcher y vamos a crear la imagen en un USB. Os recomiendo que sea un USB 3.0, porque si no va a tardar bastante. Bueno, ahí estáis viendo, lo vamos a seleccionar. Seleccionamos el USB, en vuestro caso será uno diferente, no va a haber ningún tipo de problema. Lo seleccionamos, luego vamos a seleccionar la imagen. Ahí veis todas las imágenes que me he descargado, vamos a seleccionar la nuestra, la de Catalina, y vamos a darle a Flash. Y vamos a esperar, todo esto que salga no vamos a tocar nada, lo cerramos todo, porque va a crear dos particiones, la EFI, que es donde va a guardar el gestor de arranque, como hemos comentado al principio, y la partición normal, que es donde va a meter el instalador de Mac. Bueno, como consejo es muy importante quitar el SSD de Windows, para no tener problemas luego, que se pueda estropear el arranque de Windows. Colocamos la memoria que hemos sacado del Balena Etcher. También podemos utilizar un disco SSD de 2,5 pulgadas, SATA, no va a haber ningún tipo de problema, incluso uno rotativo, que tampoco va a haber ningún tipo de problema, y unos irán más rápido, otros más lentos, pero bueno, eso ya depende del disco que vayamos a utilizar. Metemos la memoria USB que hemos sacado del Balena Etcher, vamos a pulsar F11 y vamos a seleccionar para que arranque desde ahí el instalador. Vamos a esperar a que termine de hacer el chequeo la BIOS. Pulsamos F11 y vamos a coger el arranque de la partición UEFI de la memoria, en este caso la SanDisk, y va a cargar el gestor de arranque. El gestor de arranque está almacenado en una partición que se llama EFI. Ahí podéis ver, instalar macOS, y es el que vamos a utilizar, es este gestor de arranque con esas posibilidades. Esos símbolos de Windows ahí no hay nada. Vamos a apretar, vamos a pulsar seleccionar este. No vamos a tocar ninguna opción de las que aparece. Y vamos a esperar a que descargue todas las cosas o todo lo que tenga que hacer. Va a tardar un ratito, pero bueno, no pasa nada. Esperamos hasta que nos salga el instalador. Como os decía al principio del vídeo, yo no he tocado nada de la BIOS. Si hay algún tipo de problema me lo ponéis en los comentarios, pues si hay que modificar algo en la BIOS, pero en principio yo no he hecho absolutamente nada. Bueno, el primer paso que vamos a hacer es preparar el disco. Podemos utilizar, como os he dicho al principio, discos NVMe, PCI Express o discos SATA. Dependiendo de uno u otro, vamos a tener que formatear con un formato u otro. El esquema siempre va a ser width, muy importante, y el formato va a depender de nuestro disco. Si nuestro disco va a ser SSD SATA, vamos a tener que elegir MacOS Plus con registro, y si es M.2 vamos a tener que elegir APFS. Si queréis pausar el vídeo para estar un poquito más, pero esos son los dos que vamos a utilizar. El nuestro es un M.2, tenemos que utilizar el formato APFS, sí o sí, no cabe otra. Le vamos a dar a borrar para que borre todo el disco por completo. Y ya lo tendríamos preparado para poder instalar este sistema operativo. Que nuestro disco es un SSD normal, SATA 2,5 pulgadas, pues vamos a utilizar el otro formato, MacOS Plus con registro. Y nada, aquí simplemente es esperar a que instale. Va a pegar un reinicio, más o menos cuando esté ya finalizando. No va a avisar ni nada, simplemente va a reiniciar el ordenador. Y hay que estar con cuidado porque tenemos que volver a iniciar con la memoria USB. Bueno, ahí elegimos el disco. Esperamos a que cargue, yo lo tengo puesto en cámara rápida. Y una vez que cargue, como os comentaba, va a reiniciar. Tenemos que estar atentos para darle F11 y volver otra vez a iniciar desde el USB. Y ahora vemos que ha cambiado en el gestor de arranque, las dos particiones que nos ha creado. Le tenemos que dar Install.
en sin título, porque le pusimos sin título. Vosotros le podéis poner un nombre, que mejor que sin título. Yo no me di cuenta de ponerle un nombre a la partición que crea, más que sin título. Bueno, ahí veis el tiempo que queda. Volver a reiniciar otra vez. Y nuevamente vamos a utilizar la memoria USB. Vamos a volverle a dar. Ahí veis que ha creado otra entrada que es de recuperar, pero no, vamos a seguir con la de sin título. Pero vamos a esperar a que termine. Y una vez que termine se nos abrirá el wizard de instalación, donde vamos a tener que poner lo típico que se pone en estas ocasiones, de dónde estamos. Vamos a elegir España, vosotros elegir dónde estéis, obviamente. Le damos a continuar, yo ahí no voy a tocar nada, voy a dejarlo como está. Bueno, aquí puse mi ordenador no se conecta a internet. No pasa nada, porque luego lo podemos cambiar o directamente se va a conectar igual, pero bueno, yo le voy a poner eso para que no haga nada o intente nada. Aquí nos va a dar el aviso que no lo tenemos, pero bueno, no pasa nada, no vamos a transferir nada. Aunque tengamos, luego lo podemos hacer. Si tenemos de otro Mac soportado, lo podemos pasar sin ningún tipo de problema a este Mac no soportado. No va a haber ningún tipo de problema porque va a funcionar igual. Vamos a crear la cuenta. Vamos a poner un nombre, el que vosotros queráis, la contraseña. Porque en principio no hay ninguna diferencia ya, salvo el hardware o los controladores que tengamos. El sistema operativo va a ser el mismo. No va a haber ningún tipo de diferencia del original a este Hackintosh, salvo el hardware de nuestro ordenador. Vamos a darle a continuar. No vamos a darle a compartir nada. Tiempo de uso. Yo voy a desactivar Siri. Ahí seleccionamos el aspecto que queramos. Y bueno, ya habríamos terminado. Ahora vamos a hacer unos pequeños pasos para que podamos iniciar Mac sin la memoria USB. Y va a ser también muy sencillito. Voy a instalar también OBS, que luego os explicaré también OBS, porque tiene su miga también instalar OBS aquí, por los permisos que hay que concederle. Bueno, ahí podéis ver cómo nos ha cogido el adaptador, se ha conectado a internet, a nuestro router, no hay ningún tipo de problema. Y el único driver que no ha cogido es el sonido. Solo está el sonido de la tarjeta gráfica, de HDMI que nos da la tarjeta gráfica. Vamos a tener sonido solo a través de ahí, pero no vamos a tener entrada de los jack de 3.5 que hay en la parte trasera. No vamos a tener nada y es lo que vamos a configurar ahora. Vamos a configurar también el inicio, el arranque, para poder ejecutar Mac sin tener que utilizar la memoria USB. Vamos a copiar esta carpeta, que son herramientas que trae el instalador, para tenerlas aquí. También hay algunos tutoriales que vienen, herramientas como hemos dicho, y cosas que luego podéis ir más o menos mirando. Y la primera herramienta que vamos a utilizar es esta, para montar la partición EFI. Recordad que en la partición EFI es donde se encuentra el gestor de arranque, donde están los kets, donde está el firmware. Y lo que vamos a hacer es montar las dos particiones EFI, la del USB y la del disco que hemos creado, la de la memoria M.2. Abrimos los dos y pasamos de uno a otro. Hacemos esta copia de un EFI del USB al EFI del disco sin título donde hemos instalado MacOS. Una vez que tengamos esto, ya podemos apagar el ordenador. Podemos meter el SSD de Windows para que lo reconozca el gestor de arranque, para que lo reconozca Clover y no va a haber ningún tipo de problema. Iniciar ya Windows, porque cada uno está en su disco. Bueno, ahí podéis ver que hemos puesto ya el disco, hemos puesto la memoria, el almacenamiento, perdón, el SSD. Y el otro que no está, lo tengo aquí, que os quería enseñar también. Otra forma de poder utilizar estos M.2 y es utilizar un adaptador, un PCI Express. Va a funcionar igual,
no se va a dar cuenta de si está en este PCI o está en el M.2 y va a funcionar igual. Una anécdota, una curiosidad que os quería enseñar, que también lo podemos utilizar este tipo de adaptadores que van en los PCI Express de X16, X4 también y X8. No va a haber ningún tipo de problema en utilizarlo. Bueno, ahí pulsamos F11 y vamos a configurar el arranque. Por si tenéis algún tipo de problema, lo mejor es entrar en la BIOS. Vamos a ir a Boot y vamos a seleccionar la partición donde está el gestor de arranque de Mac para poder entrar en Windows y en Mac. O sea, la seleccionaríamos y lo tenemos perfecto, y si no lo hacemos por si nos da algún tipo de problema. Guardamos los cambios y entramos en el gestor de arranque de Clover. Y aquí ya tenemos para ejecutar Mac, el recovery y en la primera opción de Windows, que es bot Microsoft EFI, esa es la que tenemos que utilizar. Las otras tres no sé por qué aparece, pero bueno, no hay que dar la mayor importancia. Luego se pueden quitar desde el configurador de Clover, pero en principio lo que vamos a utilizar son esas dos: la de Windows, que es esa, y la de Mac para arrancar Mac sin título. Acordaros de que le pusimos sin título, vosotros le podéis poner otro. Bueno, ahí empezaría a leer desde ese adaptador que tenemos. Bueno, ahí lo pongo un poquito a cámara rápida para que lo veáis, cómo lucen cada vez que hay actividad en el disco, en el almacenamiento, perdón. Y bueno, como os comentaba al principio del vídeo, lo que vamos a hacer con Clover es intentar enmascarar el hardware de nuestro ordenador, y para ello vamos a utilizar una carpeta donde contienen los kets, que es el firmware, y es donde vamos a meter los controladores de nuestro hardware. Es el Clover, la configuración, y luego vamos a tener otro apartado que son los kets, que es donde vamos a guardar, o donde están en la carpeta Other, que es donde está el firmware de nuestro ordenador, de nuestro hardware. Ahí vamos a meter el siguiente paso, que va a ser poner el sonido. Como habéis visto, no tenemos sonido, solo por la tarjeta gráfica, por el HDMI. Y es lo que vamos a hacer, conseguir el kets que haga funcionar a nuestro hardware. Ahí hay dos, no, unos en principio es para ordenadores portátiles y otros para ordenadores de sobremesa, pero nosotros en caso de utilizaríamos el primero, el config plist, para intentar configurar o ver algo, pero en principio con esta placa base no va a ser necesario utilizar ese programa, no vamos a tener que utilizar nada, porque va a funcionar todo de forma natural. Y poco más que añadir. Ya haremos otro vídeo un poquito más extenso o profundizando un poquito más. Este primer vídeo es una pequeña introducción a Hackintosh, los primeros pasos para poderlo utilizar en esta placa base Guananchi X99F8. Bueno, vamos a seguir un poquito explicando el tema de las preferencias del sistema y del OBS, cómo vamos a tener que conceder permisos para poder grabar la pantalla. Tenemos que seleccionar grabación de pantalla y darle permiso. Si no, no nos va a funcionar, no va a aparecer ninguna pantalla para poder grabar. El micrófono también tenemos que conceder permisos para poder grabar el micrófono. Y lo que vamos a tener mayor problema, que luego vamos a verlo más adelante, es para grabar el audio del escritorio. Pero bueno, eso luego lo vamos a ver. Ahora lo que vamos a hacer es instalar los controladores del sonido. Como os comentaba al principio, tenemos que saber qué ALC es el nuestro, pero en este caso lo que vamos a hacer es descargarnos unos controladores, que también os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, y todo el firmware que nos descarguemos lo tenemos que meter en la carpeta kets dentro de Other. Vamos a poner Apple alc.kets. También os dejaré un enlace para que lo podáis descargar. Y nos vamos a descargar este controlador
Lo veis, la última versión. Nos la descargamos. Y en principio con esto, en esta placa base funciona, no tenemos que hacer nada más. Abrimos la carpeta EFI, Clover, Kets y lo vamos a meter en Other. Si a vosotros os aparecen otras carpetas con versiones 11 o 10 o 9, no va a funcionar. Tiene que ser en la carpeta Others o en la carpeta que tengáis configurada en Clover. Así que simplemente es arrastrar aquí estos dos archivos, reiniciar el ordenador y ya tendríamos el sonido configurado. Los jack de 3,5 que vienen en la placa base. Desmontamos el volumen y reiniciamos. Bueno, aquí como podemos ver, ya tenemos la salida, altavoces internos, salida de línea, salida digital, los puertos que están por la parte en la placa base y la entrada de micrófono. Y ahora sí ya tendríamos todo configurado. Va a haber ciertas carencias que no vamos a poder tener, como por ejemplo poder subir y bajar el volumen de nuestro monitor si lo tenemos conectado a través de HDMI con sonido, no lo vamos a poder hacer. Voy a conectar el USB con un micrófono, que es con lo que yo lo voy a utilizar. Y bueno, ahí ya estaría funcionando. Yo utilizo un micrófono USB. Si vosotros utilizáis uno de jack de 3,5, pues lo pondríamos igual, no habría ningún tipo de problema. Ahora donde está el problema aquí es coger el audio del escritorio, que como podéis ver no va a detectar nada. Y vamos a necesitar un programa de terceros para poderlo hacer, porque el sistema operativo de forma nativa no lo permite. La verdad es que es una lástima que no podamos hacer eso y tengamos que utilizar un programa de terceros, pero bueno, eso es lo que hay. Como podéis ver, los altavoces internos son los que enchufamos en el jack de 3,5, unos altavoces, y nos va a funcionar perfectamente, podemos subir y bajar el volumen. Pero con el HDMI no. No entiendo muy bien el por qué. Teníamos que utilizar o bien los mandos del monitor o del reproductor. Si es de YouTube, pues subir y bajar el volumen en el programa de YouTube, en la ventana de reproducción de YouTube. No lo vamos a poder hacer desde aquí. Y bueno, y para hacer esto, quizás esto ya esté fuera de lo que es Hackintosh, pero bueno, me apetecía decíroslo, porque ya en principio ya habríamos terminado el vídeo, ya tenemos configurado todo. Y bueno, quería enseñaros esto para que sepáis si lo queréis grabar o queréis hacer algún tutorial o algo. También me apetecía ponerlo, incluirlo en el vídeo, aunque está ya fuera de lo que es Hackintosh y de instalar en la Guananchi. Bueno, vamos a necesitar este programa, Blackhole. Lo vamos a instalar y lo vamos a configurar. Se configura de forma sencilla, no va a haber ningún tipo de problema. Y como os comentaba, en principio el vídeo ya habría terminado, ya podíamos instalar lo que queramos. Necesitamos una cuenta para entrar en el App Store y poder descargarnos programas, aunque los podemos bajar de otro sitio y ejecutar, no habría ningún tipo de problema. Y bueno, lo primero que vamos a hacer aquí para configurar el audio del escritorio es ponerlo. Ahí veis el dispositivo que yo voy a utilizar para grabar, pero no aparece el audio del escritorio porque está deshabilitado. Así que lo primero que tenemos que hacer es habilitarlo. Nos vamos a ajustes, audio de escritorio, como veis está deshabilitado, y lo tenemos que habilitar con el Blackhole, que es el programa que nos acabamos de descargar. Ahora lo tenemos que configurar para coger la salida y llevarla desde el escritorio al Blackhole, y eso se hace con MIDI, con la configuración de audio MIDI. Son características o peculiaridades de este sistema. Bueno, ahí lo estáis viendo. Ahí os tenéis que fijar en el iconito, en la cara de Mac y en el altavoz. Eso significa que está saliendo el audio por ahí. O sea, ahora estaría saliendo el audio por el HDMI y lo podemos cambiar, como habéis visto ahí al lado de la hora. Ahora estaría saliendo el audio, veis las dos caritas de Mac, estaría saliendo por salida integrada.
Pues teniendo esas dos cosas presentes es como vamos a poder configurar el black hole. Vamos a añadir un dispositivo de salida múltiple y vamos a decir por dónde queremos que salga el audio. Es decir, vamos a coger la salida integrada, que ves en las dos caritas de Mac, que es donde estaría saliendo. Pues vamos a ponerla por aquí, que salga por la salida integrada. Vamos a quitar la de la pantalla, aunque si queremos la podemos poner. Y vamos a poner black hole y salida integrada. Eso sería lo ideal. Es decir, la salida integrada nos la va a mezclar con el black hole. Va a hacer una especie de hub, de salida múltiple. Y cada vez que pongamos o elijamos dispositivo de salida múltiple, vamos a tener esas dos salidas. Que la queremos escuchar también en el monitor y en los cascos o en los auriculares o en los altavoces, pues la podemos marcar y tendríamos salida por la salida integrada, por el black hole y por el HDMI, por esos tres sitios. Pero bueno, no interesa ponerla por el monitor porque se nos acoplaría en el micrófono. Es decir, saldría por la pantalla y entraría por el micrófono. Sin embargo, si tenemos los auriculares puestos, no tendríamos ese problema. Así que lo ideal sería eso: salida integrada y black hole. Y una vez que tengamos hecho, pues ya funcionaría. Vamos a meter sonido. Y debería de salir por el audio del escritorio. Propiedades. Debería de salir por aquí. Vamos a esperar un ratito a ver qué pasa. Ah, perdón. Tenemos que poner aquí salida múltiple. Alta está altavoces internos, que estaría sonando. Y ahora dispositivo de salida múltiple. Venga, y ahora ya estaría sonando por el audio del escritorio y por el jack de 3,5. Luego esto podemos regular más o menos el volumen, si tenemos mucho volumen, para que no se escuche tanto. También lo podemos regular para que poderlo subir aquí o bajar. Aquí ya estaría a tope. Esto luego ya lo regulamos nosotros, como veamos, si queremos escuchar más o que se escuche menos. Que queremos saber lo que se está escuchando por los altavoces, pues nos pondríamos los cascos, los auriculares y cogeríamos el audio del escritorio en los auriculares y subiríamos y bajaríamos con este programa. Como podéis ver, apenas sube, no tiene mucha. Queremos crear más ganancia, daríamos a filtros, añadiríamos un filtro, ganancia, aceptar y subiríamos un poquito la ganancia para subir. Esto luego ya cada uno quiere cerrar. Y veis, hemos subido ya más la ganancia, que sonaría más. Esto no estaría bien porque se escucharía mucho el sonido de fondo y poco nuestra voz, así que lo dejaríamos así y lo cambiaríamos con esto. Aquí se cambia, que queremos, lo ponemos aquí. Y luego también lo que se puede hacer es poner aquí, pues por ejemplo, OBS. Cuando queramos grabar OBS, pues lo tenemos que seleccionar para sacar y coger la señal. Esto lo cerraríamos ya, porque ya estaría funcionando por aquí con el OBS. Y cada vez que queramos venir aquí a grabar, pues pondríamos OBS. Altavoces internos, volveríamos a poner los altavoces internos para que sonara por aquí. Y lo ponemos por aquí, estaría sonando ahora por los auriculares. Y aquí podríamos subir y bajar el volumen o unos altavoces que tengamos puestos. ¿Que lo queremos escuchar por el monitor? Pues aquí. Bueno, aquí podemos ver cómo se ha metido el sonido del monitor por el micrófono. Por eso lo he tenido que silenciar. Y es lo que os comentaba, que si subís mucho el volumen de la pantalla, del monitor, pues se nos va a meter por el micrófono. Cosa que no compensa y por eso nos tenemos que poner los auriculares. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que simplemente eran los primeros pasos para instalar Mac, hacer un Hackintosh con nuestra placa base One & Chi X99F8. Y nada más. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda o queréis profundizar un poquito más en este tema de Hackintosh, pues me lo ponéis en los comentarios e intentaremos hacer una segunda parte profundizando un poquito más en Clover o intentándolo con OpenCore, las configuraciones, los sketches. Pero bueno, este primer vídeo era mejor hacer simplemente los primeros pasos para ir entendiendo cómo funciona. Bueno, vamos a dejarlo ya aquí y un saludo a todos y muchas gracias
y nos vemos en el siguiente vídeo.